lo que ocurre ya desde el día 1 de enero a las 12. O sea, fue comernos las uvas y ya era obligatorio llevar la baliza en el coche para que en caso de accidente o avería pudiéramos señalizarlo. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Bueno, pues enseguida le vamos a preguntar a la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que está con nosotros, si ya se han puesto esas primeras multas, pero lo cierto es que Pere Navarro, el director de la DGT, que estuvo aquí en este programa, nos aseguró que los agentes iban a ser flexibles en los primeros días. Escuchen. El objetivo no es multar, el objetivo es una mejora, un pequeño avance en el tema de seguridad, punto. La policía, cuando hay una novedad, cualquier medida nueva, tal y cual, es flexible. Durante un tiempo razonable informan, cuando te para te informa. Si tú infringes para la seguridad vial, entonces te va a pedir el seguro, la ITV y que le enseñes si llevas la V16. Se iba a ser flexible, dijo Pere Navarro aquí en Espejo Público. Tenemos a Olaya Salardón, ella es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y la pregunta que hago es, ya con la baliza en marcha, así sin que no afecte a nadie, el estallido este, ¿se están multando ya? ¿Le consta a usted que haya agentes de la Guardia Civil que ya hayan puesto alguna sanción? ¿Se ha frenado a alguien ya por no llevar la baliza en el coche? A nosotros no nos consta de que esto se haya sancionado, pero podría ser posible. Es verdad que es una sanción que se refleja en el reglamento de circulación y es la no portar en el vehículo los elementos de seguridad en el caso de accidente. A partir del 1 de enero estamos obligados como conductores a llevarla en nuestros vehículos y podría ser un motivo de sanción. Pero ¿se va a ser flexible, como decía Pere Navarro? ¿Los agentes van a ser flexibles en carretera o no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que con el tema de las balizas es verdad que nos ha faltado o les ha faltado por parte de la Administración mucha pedagogía. Es decir, ha faltado que se nos explicase como conductores cómo tendríamos que utilizarla, las problemáticas que nos podremos encontrar a lo mejor después de un año con esto almacenado en mi vehículo sin utilizarlo, qué hacer en caso de una avería o de un accidente. Y eso es lo que echamos en falta por parte de la Administración. Luego las homologaciones, que es verdad que algunos decían, podrían haber dicho, yo ya tenía comprada y luego la han tumbado, ¿no? Porque es verdad que ha habido algunas que las han sacado de la lista en las últimas horas. Sí, de hecho hay 4 modelos que la Dirección General de Tráfico ha sacado de esa lista. Vamos aprendiendo, parece que como siempre, sobre la marcha y esto no debería ser así. Hemos tenido un periodo de prueba, pero no con la que está homologada en sí. Entonces viene a ser un método único, además, cuando nosotros creemos que es un error, porque esto creo que viene a paliar unas situaciones de atropellos a peatones cuando al colocar los triángulos. Esto creo que no proporciona la visibilidad que a lo mejor anticipa lo que es un triángulo. Entonces, desde nuestra organización es verdad que siempre aconsejamos que en el momento de que sea seguro poder bajarse del vehículo y poder colocar esos triángulos, cuantos más métodos haya para hacerme visible en carretera, muchísimo mejor. Hacerlos convivir, ¿no? Que esto es importante. Exacto. Hemos puesto el número del WhatsApp del programa, de Espejo Público. Ese número, el 660-188-442, el número que si ustedes nos están viendo en casa y a ustedes les han multado, nos lo hagan llegar, la denuncia, porque decía la portavoz de la OGC que se va a ser flexible, pero bueno, que con la ley en la mano nos podría sancionar desde Se podría sancionar. Es verdad que yo también desconozco, llevo muchos años destinada dentro de la agrupación de tráfico, tampoco he visto nunca que se hayan multado por no portar los triángulos, por ejemplo. No era habitual. Yo no lo he visto, o sea, y es verdad que... Sí, pero se le ha multado. Sí. Déjame, Graciano, porque es verdad que a este teléfono de momento no nos han mandado ninguna sanción, no hay ningún espectador que nos ha hecho. Y a mí sí me han sancionado, pero sí nos han mandado algún meme. Sí. Karina. Sí, Lorena, hemos recibido, lo vamos a ver ahora en pantalla, un usuario, bueno, que le pone WhatsApp al asunto y ya lo estáis viendo, pone en lugar de la baliza, bueno, pues una copa. Un Cuba Libre. Se habrá tomado en Nochevieja, pues la Nochevieja. La usa de baliza. Ya se ven las primeras balizas. Bueno. El humor que no nos falte nunca. Graciano. Quería, señora Guardia Civil, vamos a ver, en un tema tan sencillo como este, que es de cajón, es decir, no sé cuántos coches hay en España, 30 millones.
Sí, por ahí, 30 millones, 35 millones. El gobierno en un tema como este, es decir, que afecta pues eso a 30, tan sencillo, no ha parado de liarla. Primero sí, luego no, luego esta, luego la otra, ahora los triángulos. ¿Pero esto qué es? Eso es la Europa. Cuando ya todo el mundo, más de 25 millones, han comprado la baliza, 15 resulta que no estaba homologada, pero todo esto es normal. ¿A usted le parece normal esto? Bueno, creo que nos falta pedagogía en un tema tan sencillo. Vial. No digo ya los fondos de la Unión Europea, cómo conseguirlo. No, en una baliza. A ver. Sí, pero bueno, creo que nos falta, en ese sentido, nos falta lo que es cultura de la seguridad vial. Como conductores es verdad que a veces nos preocupa más que nos sancionen por no llevar una baliza que a lo mejor es su utilidad y autoprotegernos en caso de un accidente. Cuando estamos en carretera y tenemos que abandonar nuestro vehículo, estamos en un territorio hostil. Y si nos fijamos en lo que hacen o lo que hacemos los agentes de tráfico cuando llegamos a un accidente, es siempre señalizar. Con esto es una medida complementaria. Es verdad que creemos que le falta mucho recorrido y le faltan muchas pruebas y le falta mucho enseñarnos a utilizarla y cómo tenemos que actuar como conductores. Pero bueno, es verdad que se ha precipitado mucho las cosas y ahora iremos aprendiendo sobre la marcha. Pues Olaya, muchísimas gracias, agente. Y bueno, como usted decía, pedagogía, ¿no? Y si la tenemos que usar, que lo deseable es que no tengamos que usarla, bueno, pues intentar extremar al máximo la precaución. Le invito a quedarse con nosotros porque tenemos que hablar de esa rave, por cierto, importante. Hay varios agentes de la Guardia Civil de Albacete heridos por esa macrofiesta en el entorno del embalse del Cenajo, en la provincia de Albacete. Miles de personas que siguen allí. Enseguida hablamos de esto, pero vamos a abrir una ventana al mundo con Josep Borrell. Muy buenos días, señor Borrell. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Feliz año, feliz 2026. Uy, que me atrae, que me atrae. Qué fuerza tiene usted. Bueno, estamos de aniversario. Sí, ¿no? 40 años. Feliz aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, España y Portugal. Vamos a escuchar si le parece, porque tanto Ursula von der Leyen nos ha felicitado, también lo ha hecho la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Escuchamos ese mensaje y le pregunto a usted por ese balance que hace de estos 40 años en la Unión. La presencia de España en la Unión Europea es la historia de un gran éxito para los españoles y para todos los europeos. En estos 40 años, España ha hecho que nuestra unión sea más fuerte, próspera y solidaria. ¿Ha sido todo positivo, todo para felicitarnos? ¿O ha traído sombras a España? Yo creo que casi todo. Esos 40 años han sido los más prósperos de la historia moderna de España desde la batalla de Trafalgar, diría yo, ¿no? Desde que perdimos el predominio naval allá a principios de los 1800. Han sido los 40 años, primero absolutamente de paz y refuerzo la estabilidad democrática del país, crecimiento económico, mejora de nuestras infraestructuras. Recuerdo en el año 91 cuando Felipe González consiguió en la cumbre de Edimburgo los fondos de cohesión para aquellos países que estuvieran por debajo del 90% de la renta media. España fue el gran beneficiario de esos fondos. Yo fui entonces nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes y vi cómo se transformaba la geografía española a golpe de infraestructuras. Hoy España tiene las infraestructuras más modernas de Europa, puertos, aeropuertos, carreteras, líneas de alta velocidad. Somos el segundo país del mundo por líneas de alta velocidad después de China, que es poco. ¿Lo seguimos siendo? Seguimos siéndolo. Después de China, el país que tiene más kilómetros de líneas de alta velocidad es España. Todo eso en buena medida ha sido hecho gracias a la Unión Europea. Hay muchas partes de la geografía española donde no habría agricultura si no hubiera sido por la política agrícola común, que ha mantenido la renta de muchos agricultores y ganaderos. Y sobre todo nos hemos incorporado a aquella parte del mundo donde la libertad política, la cohesión económica y la prosperidad son más fuertes que en ninguna otra parte. Sí, somos una parte pequeña del mundo, somos solamente el 5% de la población mundial,
pero Europa sigue siendo un imán que atrae a gente y que atrae a países. Hay 10 más en cola de espera. Y sí, creo que para España la aventura europea ha sido, como decía la presidenta del Parlamento, supongo que también la de la Comisión, una historia de éxito para España y para Europa. Y para Europa. Claro, usted habla de la fuerza que tiene la Unión Europea, de lo que supone para España estar dentro de un club tan bueno, que al final esa unión hace la fuerza, pero le pregunto por Estados Unidos y por esa corriente antieuropeísta que encabeza el propio Donald Trump, seguido por Elon Musk, que ya está fuera de su administración, pero que tiene mucha fuerza, el magnate estadounidense, y hay una corriente claramente antieuropeísta. ¿Esto va en nuestra contra? Naturalmente que va en nuestra contra y hay muchas razones para preocuparse. Desde hace un año, en diciembre, cuando yo dejé Bruselas, se ha notado poco a poco y últimamente mucho la animadversión, la enemistad de Estados Unidos, los Estados Unidos de Trump, hacia Europa, los europeos y sobre todo a la Unión Europea. Hemos escuchado recientemente decir que como en Europa hay algunos países que tienen el arma nuclear, bueno, solo hay 2, Francia y el Reino Unido, y esos países podrían tener en su día un gobierno que no fuera amistoso con Estados Unidos, Europa puede llegar a ser un peligro nuclear para Estados Unidos. Caramba. Es la clara afirmación de la ruptura del eje transatlántico. Nos guste o no nos guste, y en Europa hay mucha gente que no les gusta, que no quiere aceptar esta realidad, que quisiera que Estados Unidos siguiera siendo nuestro principal aliado y amigo. ¿Qué Por piensa desgracia no lo es. Está por ver qué es lo que haría Estados Unidos si hubiese que aplicarse el artículo 5 de la OTAN. Y en todo caso, los gestos de enemistad son diarios. No sé qué más hace falta que haga Trump para que nos demos cuenta en Europa de que Estados Unidos y Europa ya no son los aliados de ayer. Hace pocos días, Estados Unidos hizo algo inusual. Sancionó a un excomisario europeo, a mi colega y amigo Thierry Breton, comisario francés, que se había distinguido por intentar regular las redes y el papel que juegan esos mastodontes digitales que son las grandes empresas tecnológicas americanas. Pues por hacer eso le han sancionado, de momento, solo con prohibirle viajar a Estados Unidos. Que no es poco, claro. Bueno, no es poco, pero se puede hacer mucho más. Mire lo que les ha pasado a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional, una institución que fue creada con el apoyo de la Unión Europea y que en este momento está procesando, bueno, ha procesado ya, pero hace falta ver la acusación concreta a Putin, y eso nos parece bien a todos, y a Netanyahu, y eso ya no nos parece tan bien a todos. A Trump ya no le parece tan bien. ¿Qué debe hacer la Unión Europea ante Pues de entrada, déjeme que le diga que a esos jueces les han privado de todo, de tener una tarjeta de crédito, de tener una cuenta corriente bancaria. Los han convertido en verdaderos parias digitales o financieros. Imagínese usted si no pudiera tener una cuenta corriente bancaria en ningún banco del mundo y no pudiera tener una tarjeta de crédito en ningún banco del mundo. ¿Cómo sería su vida? Claro, ¿y qué tiene que hacer la Unión Europea? Porque no podemos ser meros espectadores de que Donald Trump lance ese odio, ¿no?, hacia los que somos europeos, hacia la Unión. Podríamos, en condicional, hacer mucho o por lo menos más. Podríamos hacer oír nuestra voz de una forma un poco más fuerte. Pero en Bruselas da la sensación de lo que les preocupa sobre todo es no irritar a Trump, bailarle el agua, sonreírle, no tomar medidas que le puedan enfadar, mirar para otro lado. ¿Que nos pone aranceles? Vale, los aceptamos. ¿Que dice que va a ocupar Groenlandia? Pues solo Dinamarca protesta. ¿Que nos sanciona un comisario? Pues ¿qué se le va a hacer? ¿Que nos dice que dentro de unos años va a retirar sus tropas de Europa? Pues vamos a intentar que no lo haga. Pero siempre con el diapasón bajo, porque el temor de muchos países europeos es precisamente a perder la protección americana y no quieren aceptar de que esa protección ya está perdida. Ya está perdida. Hablamos de una persona que nos tiene en estima, pero quiero preguntarle por el Reino Unido, porque ha sorprendido mucho una imagen de la London Eye, que es todo un símbolo en la capital británica, con una imagen de la Unión Europea. Esto del Brexit
han empezado a entender que no debería haber ocurrido? ¿Está más cerca el Reino Unido de volver? Depende cómo lo mire, porque es verdad que de repente la bandera europea... Esta es la imagen. Sí, la bandera europea ya no es un europea. símbolo que produce rechazo, al contrario, se exhibe. Pero al mismo tiempo, el partido político que propició el Brexit y su líder, el señor Farage, están arriba de las intenciones de voto. Si mañana hubiera elecciones en el Reino Unido, parece que el partido que propició el Brexit, lo puso en el disparadero y lo consiguió, sería el más votado. Más que conservadores y más que liberales y laboristas. Sorprendente. Por otra parte, supongo que la economía británica se ha resentido, no, se ha resentido seguro, no lo supongo, y que ellos se dan cuenta. Y hay gestos de amistad. Y una cosa importante ha sido el acuerdo sobre Gibraltar, auspiciado por la Unión Europea. El Reino Unido no piensa volver a la Unión Europea, pero seguramente la parte más ilustrada de su población lamenta haberse ido. Ellos pensaban que la marcha del Reino Unido sería una especie de epidemia, que una vez que ellos hubieran ido... Desmoronar la Unión Europea poco a poco. Que se irían también. Y no ha sido una epidemia, ha sido una vacuna. Porque todo el mundo ha visto que eso de marcharse no es fácil y desde luego no es una ganga. Y no ha habido nadie que siguiera ese camino. Al contrario, tenemos a 10 países. Sí, nos ha dicho hay lista de espera, ¿no? Para querer entrar. ¿Perdón? Que hay lista de espera, lo ha dicho usted. 10, hay 10, algunos llevan mucho tiempo. El último, Ucrania, al que hemos prometido que entraría pronto en la Unión Europea. Y para los ucranianos, pronto, ¿qué quiere decir pronto? ¿1 año o 2 años? Si les decimos que más, se van a sentir enormemente frustrados en este momento que Kiev está sin electricidad y sin gas y siendo bombardeado todos los días. Para ellos, como para nosotros hace 40 años, la Unión Europea es un faro de libertad y prosperidad. Claro, precisamente con la paz en Ucrania, ¿no? ¿Usted es moderadamente optimista en este año 2026? Lo digo por ese último encuentro que ha mantenido Zelensky con Donald Trump allí en Mar-a-Lago. Es verdad que cuando lo contamos aquí en Espejo Público decíamos que al final es claudicar, ¿no? Y ir a la mansión de Donald Trump en Florida, pero que a Zelensky tampoco le queda otra, ¿no? Bueno, nosotros fuimos a su campo de golf en Escocia. Quiero decir que todos vamos no a su residencia oficial como debiera ser, sino a su casa privada de vacaciones. Europa fue a rendirse desde el punto de vista comercial en el campo de golf de Trump en Escocia, y a Zelensky le citan en Florida porque Trump pasa más tiempo de vacaciones o en sus casas de vacaciones que en la Casa Blanca. Leyendo entre líneas, no hay muchas razones para ser optimista, porque todo el mundo anda dando vueltas en torno a la cuestión de si Ucrania tiene que ceder o no territorios. Entonces hablamos mucho de las garantías de seguridad, pero las garantías de seguridad para después del pacto. Pero, ¿cuál es el pacto? ¿No tendríamos primero que discutir los términos del acuerdo y después ver cómo garantizamos que el acuerdo se cumpla? Entonces hablamos los europeos mucho sobre quién garantizará el cumplimiento del pacto, pero no entramos en el pacto, ¿no? Vivo de la cuestión, que es decir, oiga, ¿y el pacto en qué consiste? Para Trump y Putin está claro. Ucrania tiene que ceder los territorios del este, incluso aquellos que Rusia todavía no ha sido capaz de conquistar, por supuesto incluyendo Crimea. Pero mire, tal día como hoy, hace 4 años, yo estaba en esos territorios, estaba en la frontera donde... Esto antes de que estallara todo, ¿no? Pocos días antes, yo estaba allí por el Día de Reyes y la guerra empezó el día 22, pero ya se veía venir, porque aquello era un tráfico incesante de columnas militares de un lado para otro, con bombardeos diarios. La guerra tardó 2 semanas en llegar y 4 años después todavía dura. Eso no estaba en los planes de Putin. Putin pensaba que la guerra iba a durar 15 días. En 15 días estoy en Kiev, pongo un gobierno títere, tengo una segunda Bielorrusia y Ucrania está incorporada al nuevo imperio ruso. 4 años después, Ucrania sigue resistiendo. En parte gracias a nuestra ayuda, era americana, pero en parte y sobre todo porque ellos son los que han resistido. La resistencia pagando ucraniana. Un precio muy alto, por cierto. Le quiero preguntar por el nuevo alcalde de Nueva York, porque para enfado de Donald Trump, por cierto, ha jurado ya su cargo, lo estamos viendo aquí en imagen, sobre el Corán y en una estación de metro. Mucho simbolismo. Vamos a escucharlo y le pregunto por mandarín. My fellow New Yorkers,
Today begins a new era. We will govern without shame and insecurity, making no apology for what we believe. This will not be a tale of one city governed only by the 1%. We will set an example for the world. Esto a Donald Trump le ha supuesto un disgusto, claro. Espero que le cueste un gran disgusto, aunque disimuló bastante cuando el nuevo alcalde le visitó en la Casa Blanca. Ya fue que dijo, bueno, es a good guy, es a good guy. Es una gran novedad que un alcalde de Nueva York, la ciudad de los atentados del 11 de septiembre, jure su cargo sobre un Corán. Es algo radicalmente novedoso. Que lo haga en una estación de metro puede ser simbólico, pero que lo haga sobre un Corán es un enorme símbolo para una ciudad que sufrió los atentados yihadistas. Y lo es para la política americana, encarnando una cierta esperanza de que el trumpismo no lo domine y lo controle todo, como está ocurriendo ahora. Pues lo tenemos que dejar aquí. Josep Borrell, muchísimas lo que va a gracias. pasar en Venezuela. Venezuela, esa es otra, ¿eh? A ver qué ocurre en este año por esos deseos que tiene Donald Trump, ¿eh? A ver en qué queda todo aquello. Pues un placer, muchísimas gracias. Seguiremos abriendo la ventana al mundo, ¿eh? En este Espero 2026. que sí. Gracias. Gracias, un placer. Feliz día. Bueno, nos vamos hasta Albacete, porque ya saben que relativamente cerca de Ellín es donde se intentaron llegar en un primer momento y hubo ese enfrentamiento con la Guardia Civil, con varios agentes heridos. No pudieron hacer frente a esas miles de personas, cientos de personas que llegaron a esa fiesta ilegal. Esto es un clásico cada fin de año, ¿eh? Isabel Ejido, cuéntanos, última hora, porque yo insisto en esto, los agentes que resultaron heridos normalmente suelen ser bastante pacíficos quienes asisten, pero en este caso, pues por desgracia no lo ha sido, ¿eh? ¿Cómo siguen las cosas? Porque el cordón policial es importante. Sí, pues siguen de momento de fiesta, llegan ya 36 horas y no sé, compañeros, si lo podéis escuchar, si lo estáis escuchando desde plató, desde casa, estamos escuchando la vibración, los bajos de esa música tecno, a pesar de que estamos a 12 kilómetros del punto donde se está celebrando. Tenemos este dispositivo policial en este punto y están celebrando esa rave, esa fiesta ilegal, alrededor de 6.000 personas llegadas de toda Europa, a la que se intentan seguir sumando otros que se encuentran este gran dispositivo de la Guardia Civil formado por alrededor de 300 agentes de diferentes unidades, de la GRS, de los antidisturbios, de la unidad de tráfico, de la fiscal, incluso del Seprona, que intentan garantizar esta seguridad y evitar esos accesos que se colapsen y puedan crear algún riesgo. Pues gracias, Al, por esa última hora. Olaya, lo primero, ¿cómo están los agentes heridos? Evidentemente esto en un primer momento les vino grandes, ¿no? No se esperaba la llegada de esta gente, se enfrentaron a ellos para que no se implantaran en el entorno de Ellín y aquello se convirtió en una batalla. Bueno, lo que sí nosotros denunciamos desde mi asociación... De las heridas, esto claro... Sí. Entiendo que hubo lanzamiento de piedras y lo que pillaron a... En un principio es una decena de agentes que presentan lesiones leves, pero bueno... Lo que te comentaba es que nosotros lo que denunciamos es que esto fue una falta de previsión total. Durante años se ha venido desarrollando este tipo de fiestas raves, ilegales, sí. macrofiestas ilegales. Y bueno, se activa una serie de efectivos insuficientes, además sin material antidisturbios, sin material antitrauma. Y pues en el momento que quieren acceder a la zona, los escenarios y la parte de la organización, pues es cuando se pone tensa la situación y pasa lo que pasa. Y al final quien paga las consecuencias son los trabajadores de la Guardia Civil que se tienen que enfrentar a una masa. Por desgracia, a todo esto. Pues Olaya, muchísimas gracias y todo nuestro apoyo desde aquí a los agentes que han resultado heridos y a todo ese dispositivo que está trabajando,